Estás más alto, no puede ser. ¿Qué es el Vinted? Es una tienda de segunda mano solo de ropa. ¿Cómo se supone que tiene que funcionar eso? Ya. Hola, Teonauta. Hoy me encuentro aquí con Ulises, que aparte de ser mi compañero de piso es también compañero de podcast. Bueno, yo soy su compañero de podcast porque él ha hecho un podcast y me ha invitado a mí. No por mis talentos comunicativos, sino porque vivimos en la misma casa. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar de la serie de la que todo el mundo está hablando, que es The Chosen. ¿Y por qué he invitado a Ulises? Porque Ulises es probablemente el mayor fanático de esta serie que hay en el mundo. Bueno, tampoco en el mundo. Al menos de los que yo conozco, así que vamos allá. Time. I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. En esta casa estamos viendo The Chosen todo el rato y nos hemos fumado la tercera temporada. Pero la tercera temporada ha generado en el mundo católico cierto revuelo. ¿Por qué? Porque hay cosas que están un poco debatidas, por así decirlo. No solo Dallas Jenkins, que es como el director, el creador y tal, sino los que están ahí en la organización, que son católicos, evangélicos, luteranos. Pero es interesante, realmente es una mezcla de gente de diferentes confesiones. Los que lanzan la idea son evangélicos, de hecho de una rama de evangélicos así más conservadores en Estados Unidos, pero luego el casting, por así decir, los diferentes actores son un mezclote de todo tipo de confesiones. No han buscado actores que sean creyentes, por eso hay gente que de hecho es su primera vez que se está enfrentando a textos del evangelio, por ejemplo, de los actores me refiero. Pero sí que hay una mezcla de mormones, católicos, evangélicos. Jonathan Romy, el actor que hace de Jesús, es católico. Y San Mateo. Importante. Paras Patel es hindú. Paras Patel no sabemos No si se es sabe. hindú. Hombre, Paras Patel sí que dijo en una entrevista que era su primera vez leyendo el Evangelio de Mateo, lo cual es interesante. Probablemente no sea nada, que es bastante posible. El actor que hace de Gaius, el romano este, ¿no? Que es como el policía, por así decir, de la peli, el poli bueno. Gaius sí que tiene una entrevista donde le preguntaban qué significaba The Chosen para él y hay un momento en el que se pone a llorar, o realmente a llorar, porque dice que le ha tocado un poco el corazón. Y María Magdalena, yo leí algo de gossip católico por ahí. Escuché algo de María Magdalena que efectivamente, no que se haya convertido, pero que de alguna manera se dice que ha redescubierto un poco la espiritualidad, la relación con Jesús. Y Liz Tavish, que es la actriz que hace de María Magdalena, yo creo que ella debe de ser evangélica o algo así. Hablaremos de estos personajes, porque en esta tercera temporada hay cosas que llaman muchísimo la atención. En primer lugar, ¿qué es lo que iba a decir en primer lugar? En primer lugar vamos a decir las cosas que nos gustan de esta serie y que nos siguen gustando la tercera temporada. A mí personalmente, y ya lo sabéis porque de esto hemos hecho un vídeo, Que es como conocí a Abel. lo que realmente nos gusta y nos sigue gustando es precisamente el rollito americano que tiene esta serie y que además es indisimulado, que lo hacen porque les gusta y a mí ese puntito de exageración americana impuesta, porque no tiene nada que ver con la época de Jesús, pues a mí personalmente me gusta. A veces se pasan un poco. A veces se pasan y eso es lo que a mí me gusta. Por que se ejemplo, pasen. lo de la petaca, se puede Lo de decir. la petaca es tremendo, o sea. I can't drink from a vessel that's... Hombre, los americanos beben petacas, los romanos no beben de petaca. No es de whisky. Y hay una escena que me encanta, que es cuando... Es que este es el humor que a mí me gusta. Deberíamos reproducir la escena aquí, en directo. Oh, sticks. Y... ¡Oh, Dios mío! Me ha tocado. He tocado a un romano. A mí es que lo de la petaca me mató. O sea, la petaca No. en esta temporada. No tienes ni idea, eso estuvo muy bien. Igual que lo de los aplausos después del sermón de la montaña. Ah, sí, es que eso ya es... En el backstage y todo el mundo, ¡bravo! ¡Lo has hecho muy bien! Pues de los milagros, por ejemplo. Es un poco telepredicador. Jesús Sí, telepredicador. un poquito. Clima pentecostal, ¿no? De vamos a ver si podemos hacer la mayor cantidad de milagros posibles. Y ese es un poco Jesús. De hecho, hay un momento cuando hace el milagro de su amiga, la ciega, que no sé cómo se llama. Chula. Shula. Le hace un milagro. Y luego está de su amigo, Ujú. que ¿cómo se llama? El amigo Barnaby. de... Claro, Barnaby no lo sana y cuando se va de espaldas, va caminando y nota que se ha sanado. empieza. Y Jesús pone cara de, ups, se me escapó. Bueno, fue un poco sutil, en plan, le puso la mano así, no te preocupes, amigo, y le dio ahí. Que no me parece que respondan realmente a la naturaleza profunda, desde el punto de vista teológico, de los milagros de Jesús. Es decir, Jesús no es un performer de milagros, no es un santero. Confundir la noción de milagro con la noción de truco de magia. Hay cierta trivialidad, yo creo, en cómo se presentan a veces. Parece una especie de... una cosa festiva, ¿no? Pues que estoy aquí, voy a repartir caramelos porque me sobran y pues uno para ti, otro para... Pero falta la dimensión del misterio, ¿no? Que hay detrás y el... Y es que recordemos que los milagros son una manifestación que anticipa el reino de Dios llevado a plenitud, en un sentido escatológico.
Es como vivir ya en este orden temporal lo de la vida eterna. No es simplemente voy a crear efectos especiales para acompañar mi discurso. A mí me gusta enfatizar el aspecto del misterio, ¿no? El hecho de que los milagros de Jesús nos muestran que es una personalidad inescrutable, es un abismo, o sea, nos asomamos a algo que nos supera. Y demasiadas veces, yo creo, se presenta la persona de Jesús como el colega cercano que ha venido ahí a darte el codazo y a arreglar tus problemas, tal. Y le falta quizá ese aspecto más solemne, ¿no? Más ultramundano. Más majestuoso. De todas maneras, en esta temporada me ha gustado mucho que han añadido algunos momentos en los que Jesús está bastante serio y con bastante autoridad, que es, por ejemplo, el momento en el que lo van a despeñar. Para mí el ideal de The Chosen es que se mezclaran las dos cosas, que se combinara bien la majestuosidad de Jesús con el estilo ligero, americano. A ver, es muy difícil porque, o sea, cualquier intento de representar a Jesús, que en sí mismo debería ser, ¿no?, la plenitud de lo humano y la plenitud de lo divino, es que es una empresa imposible, por definición. Entonces, siempre va a haber una primacía, yo creo, o del aspecto más humano de Jesús, o el aspecto un poco más rígido, más hierático que se ve en otros formatos, que es lo más habitual, ¿no? Representar a Jesús como alguien estático que no parece expresar nada, ninguna emoción. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la escena en la que se bañan en el mar, o las guitarras eléctricas en la multiplicación de los panes. Me ha convencido menos la banda sonora de esta temporada, no sé por qué. Ha acompañado menos, yo creo, a ciertos momentos. La primera temporada tenía una banda sonora que le daba mucho carácter y mucha personalidad, y era una fusión muy única, ¿no?, de estilos orientales. Habían metido muchos instrumentos indios, medio orientales y cosas así. Pero esta temporada es como demasiado repetición de lo que ya sabíamos. Y a veces al buscar algo nuevo, que es muy difícil mantener la tensión entre lo nuevo y lo no nuevo, pues meten cosas que a mí se me han hecho un poco raras. Las guitarras eléctricas me chirriaban un poquito, pero bueno, esos son gustos particulares. El mundo católico ha puesto todas las alarmas cuando se aborda el tema del celibato de los apóstoles, porque en algunos momentos de la serie se deja intuir o se sutilmente que Jesús aprueba y fomenta que sus apóstoles pues tengan mujer, pero no de manera explícita. Dallas Jenkins tiene una visión evidentemente muy diferente. Esto hay que decirlo, ¿no? Tiene una visión del celibato que no es ni siquiera la misma de partida. No obstante, creo que juegan un doble juego para no disgustar excesivamente a ningún sector católico de su audiencia. De manera que nunca hablan explícitamente de que los apóstoles estuvieran casados, tuvieran hijos, hicieran vida familiar normal. Como en el caso de Pedro, y por motivos obvios que están en el Evangelio, de que Pedro tenía una suegra, aunque no sabemos, de hecho, por el Evangelio, que Pedro estuviera casado. Podría haber sido viudo, porque el Evangelio no hace mención a eso, ni a ningún otro apóstol como una persona casada. No hay testimonios de la primera iglesia sobre esto. Y por eso se suele representar a Pedro como alguien mayor, al menos en la tradición católica, como una persona que ya estaba avanzada en años porque habría tenido esposa, se habría quedado viudo. ¿Cuándo salta la sensibilidad católica? Cuando Jesús, entre comillas, bendice el futuro matrimonio, que veremos qué pasa, entre Tomás y Rayma. O sea, realmente lo más gordo, yo creo, en mi opinión, fue un pequeño juego que hicieron con las expectativas de la mitad de la audiencia que es católica o menos, no sé cuánto será, con una especie de preview que se hizo del tercer episodio, creo que era, donde se insinuaba que los hermanos de Jesús iban a aparecer por ahí, Santiago y Judas. La escena que se mostró antes de mostrar el episodio era simplemente una conversación entre María y Jesús, donde María hablaba de sus hermanos que no estaban en Nazaret. Entonces saltaron las alarmas, porque mucha gente dijo, uy, esta gente ya va a empezar a meter la idea de que Jesús tenía hermanos biológicos, etc. Que es una línea divisoria, por así decir, entre el mundo católico y el no católico. Es cierto que hay argumentos para las dos partes, cada uno se aferra a sus argumentos. No tenemos tiempo en este vídeo de abordarlos todos, pero sí saber que hay argumentos para las dos posiciones, y el autor de esta serie se ha querido mantener en un término medio sutil para no desagradar a nadie, que a mí me parece, pues, yo qué sé, muy respetable. A ver, la paradoja es que él intentó no ir en esa dirección para no desagradar quizá a la audiencia católica, pero sí que utilizaron esa escena como un anzuelo para la gente que dijera, ostras, lo que va a hacer Dallas Jenkins, porque parecía que sí que va a introducir a los hermanos de Jesús, aunque luego no lo hizo, pero esto fue marketing total. Una de las críticas que yo le hago a esta temporada es que creo que han empleado más energías en todo el marketing que en el desarrollo de una trama creativa, original, impactante. Porque los espectadores de The Chosen, en realidad, no vamos a esta serie queriendo que nos reciten el Evangelio en prosa, porque ya nos lo sabemos. Lo que queremos es profundizar un poquito más a través de un ejercicio narrativo creativo aquello que ya sabemos por el Evangelio. Yo tenía la sensación de que la trama un poco en esta tercera temporada, al menos en la mayoría de los capítulos, era un poco plana. Y a mí eso fue lo que más me gustó de la primera temporada, que había mucha profundidad en los personajes secundarios, en los diferentes discípulos, donde se trataba
a sus vidas antes de conocer a Jesús, y yo creo que hay menos de eso en esta temporada. Está más centrado en cómo se va desarrollando el ministerio de Jesús y diferentes acontecimientos, pero ese aspecto más íntimo, personal, de te cuento la historia de este personaje que va a encontrar a Jesús y ¡boom!, te convierte, me ha parecido un poco más ausente. Quizás es necesario, ¿no? Porque tiene que evolucionar y no estar tan centrada en diferentes personajes e ir hablando de cómo el evangelio va impactando, ¿no?, a diferentes personas. Y no solo en cuanto a la trama, sino también en cuanto al desarrollo de la trama. O sea, el ejercicio audiovisual. Yo, por ejemplo, esto de los figurantes, por favor, revisad la persona que está animando a los figurantes, porque es que a veces parece un Belén viviente. Cuando van a despeñar a Jesús, y la gente va caminando con un paso detrás del otro. No hay ningún tipo de... Con esta cara. Sí, vamos a despeñar a Jesús. Es un poco Chuck Norris, que cualquier cosa que haga, ¿sabes?, va a tener siempre la misma cara. También me pasa, por ejemplo, con algunas escenas como el juego de Jesús de la pelota. 5 minutos. Una escena que no lleva a ninguna parte, ni tiene ningún tipo de densidad narrativa, sino es Jesús jugando a la pelota. Hubiera preferido capítulos más cortos y más energéticos. A ver, también hay que mencionar que una de las grandes virtudes, pero también vicios de esta serie es la libertad artística que tienen, que es enorme, y que viene dada por el hecho de que no dependen de ninguna productora. O sea, pueden hacer lo que les dé la gana. Y esto tiene el lado bueno de que hay aspectos que no verías en ninguna serie, pero al mismo tiempo hay veces que te sobran un poco las escenas. También hay un peligro de morir del propio éxito, que es el hecho de la fama que ya tienen y que saben que tienen a gente que adora lo que hacen, volverse autorreferenciales. Pero ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil mantener la inspiración de un fenómeno televisivo. Por eso las segundas temporadas y las terceras, incluso de Netflix y demás, son siempre peores. Porque tienes una inspiración inicial que es muy espontánea, muy clarividente, que está muy fresca, pero después es muy difícil mantener esa inspiración, aunque venga del Espíritu Santo, es muy difícil mantener el tono alto de algo que ha resultado inspirador en un primer momento. También hay que decir que en la serie se ve muy claramente que las personas que escriben el guión, que es Dallas Jenkins y 2 compañeros suyos, son gente de profunda oración y profundo conocimiento de las escrituras, y que todo lo que va al guión sale no solamente de una idea ingeniosa que han tenido en cierto momento, sino de años de haberse zambullido en las escrituras y haberse intentado imaginar las diferentes escenas, haberse contemplado a sí mismos como personajes. Y yo creo que se ve muy claro que sí que hay una especie de vida de oración muy profunda, pero a veces es muy difícil sostener eso junto con el éxito, ¿no?, y las diferentes exigencias de un fenómeno mundial, como ya es The Chosen. Y pasemos al capítulo final. Alerta de spoiler, porque te lo vamos a destripar todo, pero yo creo que vale la pena. Es que nosotros no hemos hablado del capítulo final. No, es que esto es en directo. Hemos reservado nuestras opiniones para decirlo en vivo y en directo. A mí personalmente lo que más me ha gustado del capítulo final es la mención a Fran Perea. ¡Fran Perea! Y del capítulo en concreto me gustaría decir que aquí sí he visto lo que yo quiero de The Chosen, que es una trama creativa, original, que rompe los límites de lo que nosotros podríamos esperar y combina elementos narrativos muy bien. Como por ejemplo la relación que hay entre Simón y su esposa, Eden, y cómo van combinando los dos hilos narrativos en este último capítulo. Es que le ha salido un capítulo totalmente redondo, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista estético, con muchos claroscuros, con muchos contrastes. Me parece que es el fin de temporada perfecto. ¿Por qué? Porque aquí llega un poco al culmen toda la tensión que habían ejercido sobre los espectadores con respecto a la relación entre Simón y su mujer, y está muy bien contado. A mí me ha gustado y me ha emocionado muchísimo. Claro, es que una cosa rara de esta temporada era que no había capítulos autocontenidos, por así decir. Nos han acostumbrado en las anteriores temporadas a que cada episodio concluyese con su propio milagro, con su propia historia de redención de un discípulo, etc. Pero a mí me extrañaba un poco esta temporada porque veías muchos hilos abiertos que no terminaban de entrelazarse y no veías a dónde iba todo esto. Y es verdad lo que tú dices de que el último episodio ha sido un poco de cierre que nos faltaba, pero de muchísimos episodios de esta temporada que estaban como en el aire todavía. Y le doy las gracias a la actriz que hace de Eden, porque me parece que ha sido la mejor actriz de esta temporada. No sobreactuando en ningún momento, sino siempre con una emoción dramática muy contenida que a mí personalmente me ha resultado muy creíble su interpretación. Junto con Shula, en el momento del milagro, ¿eh? ¿Sí? Ojito. Porque es una actriz secundaria. Es una actriz absolutamente secundaria que tiene más tiempo para prepararse su pequeña actuación. Tensión dramática máxima y sin decir ni una palabra. Yo sí que quiero decir que la actriz que hace de Eden, que creo que se llama Lara da Silva, es una actriz súper interesante. Ella es de origen brasileño y se mudó a Estados Unidos porque quería lanzarse al mundo de la interpretación, etc. Y me consta que es evangélica. Ella es una persona que sí que es creyente, es de las pocas personas del grupo de actores, creo, que habla muy abiertamente de su fe y muchas veces
a mí me gusta pensar que sí que ves esa fe en las formas en las que se emocionan ciertas escenas y en cómo actúa. Aparte de que es una actriz excepcional. A mí lo que más me gustó del último episodio ha sido la escena de la barca, que es algo que no me veía venir en absoluto porque le habían dado muchísimo bombo a la idea de la multiplicación de los panes y los peces. La movilización de 5.000 personas para que fueran al set, etc. Pero de repente cuando ves a Simón Pedro buscando la barca para cruzar el mar de vuelta tal, ahí dije, ostras, ¿qué van a hacer esta escena? Tan difícil además. Han evitado bastante bien, creo yo, hacer escenas de milagros, pero esta escena me parece que la han bordado. He leído que alquilaron el set de The Rings of Power. Sí, para hacer esta escena, sí. Como ya estaba todo montado. Pero hay una escena un poco Señor de los Anillos cuando Simón Pedro se hunde en el agua y la mano de Jesús... Además es la escena en la que ves a la iglesia, en su origen. O sea, es la barca de los apóstoles, 12 hombres muertos de miedo, cruzando el mar, y aparece Jesús, que es un momento fundacional. Y el modo en el que aparece Jesús no es algo que diera risa, que es lo que uno se esperaría de hacer una escena así. Me parecía excelente cómo iba apareciendo Jesús como un fantasma. Entre los truenos. Toda esa escena. Pues hasta aquí nuestro humilde comentario sobre esta bonita serie de Chosen, que si no la has visto te invitamos a ver. Y nada más, nos veremos si acaso en la siguiente temporada. Sí, es que Ulises tiene un podcast, horas de sabiduría teológica, así que... Pero en gran medida porque sales tú. Si lo que quieres es nutrirte teológicamente, tener una seria perspectiva filosófica sobre la vida y tener una conversación interesante y profunda sobre los temas que conciernen a cualquier ateo o cualquier cristiano, lo veas, que es lo que hago yo. Oye, sí, no verlo. Pero no les desanimes, tú dale a suscribir. Tú pásate por allí y ya harás tu propia valoración. Así que nos vemos aquí, nos vemos allí y nos seguimos viendo por todos lados.